Ahora sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito, va a ser un recorrido corto. Bueno, voy a intentar que no sea, no hacerlo pesado, no hacerlo largo y sobre todo, bueno, lo que quiero mostraros es, bueno, un poco este recorrido que está englobado dentro de la programación de Surland, de España con clase y que, bueno, como sabéis, son programas en privado, en minivan, exclusivos y que llevamos haciendo ya desde el año 2014. Ya sabéis que hemos replicado este mismo estilo de programas en cuanto a ser exclusivos, en cuanto a ser en privado, también en la parte de Europa. Eso sí es novedad dentro de la programación de Surland, con todas estas cuestiones del coronavirus. Pues, bueno, nos hemos adaptado a esa nueva normalidad, pero como digo, bueno, esta programación de España con clase ya venimos desarrollándola desde el año 2014. Este programa sí es nuevo, que es el de Andalusí, y bueno, nos faltaba un programa que hiciera Andalucía y que también, bueno, se visitaran algunas de las rutas, bueno, una ruta de los pueblos blancos. Entonces, eso es lo que estamos mostrando en este programa, en este itinerario, y que, bueno, pues la verdad que a la gente le suele llamar bastante, le suele gustar bastante, bueno, pues cómo tenemos concebido el recorrido. La idea, y sobre todo, y como os decía, estamos hablando de un itinerario en privado, es un itinerario que nos va a permitir mucha flexibilidad, va a ser exclusivo, con lo cual nuestros pasajeros van a viajar en un vehículo para ellos solos, en privado, y si el cliente o vosotros como agentes de viajes queréis recomendar algún cambio, ya siempre os digo, si habéis asistido a alguna de las capacitaciones que hemos hecho, pues que se puede adaptar a las necesidades y a los gustos de los pasajeros. La idea es armar su itinerario bueno, pues según el gusto, las necesidades, como digo, y bien, pues como sabéis, no solo el itinerario, sino también los servicios que vamos a tener incluidos durante el recorrido, pues también se pueden adaptar. Y todo ello, pues siempre, como decimos, con la máxima garantía de sanidad y seguridad. Están todos los protocolos implementados de seguridad, ahora, como decía, con esta nueva normalidad y buscando siempre, como decíamos, el 100% tranquilidad. De lo que se trata es que el cliente disfrute, que el cliente, bueno, se preocupe únicamente de viajar, de disfrutar, de conocer. Y eso es la adaptación de nuestros vehículos, siempre lo contamos también, pantalla protectora, gel desinfectante. Lo pasamos rápido, que ya lo repetimos mucho. Y aquí, en este caso, y ya vamos a entrar en materia, pues hablamos sobre todo de los trámites de inmigración, hablamos perdonad, si me ha ido la pantalla, vale, sí. Lo que vamos a necesitar, ya sabéis que es España, simplemente la validez del pasaporte, mínimo de 6 meses, billete aéreo ida y vuelta, y también bueno, demostrar la confirmación del programa, el seguro también complementario que desde Argentina van a tener que traer los pasajeros, y como siempre recomendamos, poco dinero en efectivo y pagar todo lo que se pueda con tarjeta de crédito, así nos vamos a evitar cualquier problema por robos o pérdida de dinero. Bueno, este es el itinerario que hemos desarrollado. Ahora vamos a ir haciendo al mismo tiempo el recorrido día por día de lo que vamos a ir visitando, lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar un poquito también de la climatología, aunque ya hemos estado aquí al inicio hablando de algunos detalles. Vamos a hablar de un poquito de gastronomía también y algunas cosas, algunos detalles históricos, algunos detalles culturales sobre el recorrido que estamos haciendo. Simplemente para que vosotros, como agentes de viajes, pues tengáis una idea. Si no conocéis esta zona de España, simplemente si algún cliente demandando o que le recomendéis algún recorrido, alguna zona de España, bueno, pues os suenen las ciudades que vamos a visitar, la gastronomía, etc. Como decía, este es el itinerario día por día. Día 1, Sevilla. Día 2, visitaremos Sevilla, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz. El día 3, será Cádiz. Arcos de la Frontera, ya estaríamos hablando de uno de los pueblos blancos. Grazalema, sería otro pueblo blanco. 7000 de las Bodegas, hasta llegar a Ronda. Vamos a recorrer pueblos blancos de la provincia de Cádiz y pueblos blancos, algunos pueblos blancos de la provincia de Málaga. Llegamos a Ronda y al siguiente continuamos hasta Granada. Aquí vamos a tener 2 noches
para poder disfrutar de la ciudad, conocer la Alhambra y desde Granada nos marchamos a Baeza y Úbeda, dentro de la provincia de Jaén, y llegaremos a Córdoba. Aquí estamos hablando de la tierra de los olivos, la tierra del aceite de oliva. Si hablamos de aceite de oliva, tenemos que hablar de Jaén, la mayor plantación de olivos del mundo está aquí, en estas tierras, y bueno, sí, también como dato curioso, que sepáis que Italia es uno de los principales compradores de aceite de oliva español. ¿Vale? Se compra en España, se etiqueta como aceite de oliva italiano y se vende, por ejemplo, a los americanos, que lo demandan bastante. Fijaos lo curioso. Bueno, desde aquí, desde Córdoba, no vamos a tener tiempo de recorrer, bueno, sobre todo su judería, su judío, y también la mezquita, auténtica pasada, y desde ahí nos iremos hasta Sevilla, finalizando, ¿no? Pues, al día siguiente. Bueno, este es el itinerario que nosotros hemos planteado. Tenéis la posibilidad siempre, como decía, de añadir noches adicionales al inicio, al final o incluso en medio del programa. No sé, si me ocurre alguien que quiera dormir en Córdoba, añadir una noche adicional, pues la añadimos en Granada, pues también en Ronda, sin ningún problema. ¿Queremos cambiar los hoteles? Pues también. ¿Vale? Se puede hacer sin ningún tipo de problema. La climatología, básicamente, y para que lo tengáis claro, en Andalucía estamos hablando de una de las regiones más calurosas de España. Estamos hablando de un clima mediterráneo con veranos muy calurosos y pocas precipitaciones, ¿vale? Excepto en la Sierra de Grazalema, uno de los pueblos blancos que vamos a visitar, que es el lugar donde se registra uno de los mayores índices pluviales de la península ibérica. ¿Vale? O sea que es bastante curioso que estemos en una de las zonas más secas, donde se registran las temperaturas más cálidas, pero sin embargo, la Sierra de Grazalema está en la zona de la provincia de Cádiz, pues se registran la zona de mayores lluvias de España. Es curioso. Bueno, hablamos de gastronomía. Ya sabéis, Andalucía, bastante típico. Bueno, hay muchos platos, pero algunos que os tienen que sonar, menos que sepáis en qué consisten. Hablamos del pescadito frito, bueno, sobre todo peces pequeños que van fritos con una harina especial. Es una harina que, bueno, es bastante común, que en este caso, pues en Andalucía, dependiendo del tipo de elaboración, utilicen un tipo de harina para el rebozado y queden más crujientes y a la vez absorba menos aceite. Eso hará, bueno, que sea más digerible y al final pues la textura también más interesante. El pescadito frito. Sevilla, la tortilla de camarones, hablamos de Cádiz. Igualmente todos, cualquiera de los productos que vamos a hablar, vais a poderlos consumir en otras provincias. Lógicamente no quiere decir que la tortilla de camarones, si estamos en Sevilla, no la podamos consumir. Seguramente en cualquier restaurante las tengan, igual que pescadito frito. Si hablamos también del rabo de toro, no sé si también habéis estado en alguna de las capacitaciones o formaciones que hemos hecho, rabo de toro, que bueno, normalmente se solía hacer cuando había corridas de toro. Lógicamente hoy en día, aparte de que no hay tantas corridas de toro y tampoco hay tantos toros para poder consumir el rabo de toro, aparte de atrás, la cola, bueno, pues se utiliza la ternera, ¿vale? Para hacer ese rabo de toro. Puedo decir, un guiso bueno, de carne, es decir, acompañado con papa frita o bueno, en combinación con otras guarniciones, pero que si está bien cocido, la carne se deshace en la boca, ¿vale? Que es el punto interesante de una carne melosa, una carne que bien cocinada va a quedar, se va a deshacer en la boca, ¿vale? Es muy, digamos, siempre bastante, sale la palabra, pero bueno, la gente lo suele demandar bastante porque es un plato muy típico, no sabía, de Andalucía en general. Aunque lo suyo es el rabo de toro cordobés, se suele consumir también mucho en cualquier otra de las provincias. Y hablamos del gazpacho andaluz, estamos hablando de una crema fría de verduras y que bueno, va acompañada también de las mismas verduras que vamos a triturar, como aceite de oliva. Bueno, pues también luego se pueden servir de acompañamiento, de guarnición a esa crema y que sobre todo para los meses de verano, viviendo o hablando de una de las regiones más calurosas de España, la verdad que se agradece tomar un plato frío como es esta crema o esta sopa fría de estos ingredientes, ¿no? De esas verduras, de hortalizas, bastante refrescante. También en Córdoba, los flamenquines.
Estamos hablando, bueno, pues un trozo de jamón serrano enrollado en cita de lomo, incluso con cerdo, y que bueno, va rebozado con pan rallado, con harina, y se fríe. Bueno, bien hecho, bien cocinado, bien, es bastante típico, sobre todo de Córdoba. Este sí es posible que incluso no lo veamos en otras regiones, es más común en Córdoba. Y luego, por último, las habas con jamón, que bueno, son una habita, la baby, que es más chiquitita, y que bueno, se consume pues eso, salteada con ajo, aceite de oliva, un poquito de tomate y un poco de jamón, igual, una auténtica delicia que se le puede servir a un huevo encima. Bueno, aquí algo que siempre suele y que despierta bastante interés, bastante curiosidad, bastantes preguntas, y luego, al final de esta presentación, vamos a tener ocasión de ver algo relacionado con esto, con los nazarenos en Semana Santa y a cómo se vive la Semana Santa en Andalucía. Os invito, os recomiendo que no os despeguéis de la pantalla porque al final vais a tener ocasión de ver un vídeo, como he dicho al inicio, muy emocionante y que muestra bueno, por qué debéis recomendar a vuestros pasajeros visitar Andalucía en Semana Santa, ¿vale? Sería uno de los motivos, parte de la historia, de la cultura, del paisaje, de las playas, pues también por la Semana Santa. Y luego vais a entender por qué. Bueno, hablamos en este caso de esos nazarenos, son los penitentes, se ocultan en esos trajes de penitencia y en este caso bueno, pues se tapan con esos, se le dicen también los caperuzos, se tapan dependiendo de las cofradías, hay muchas cofradías, pues el ropaje será de diferentes colores, ¿vale? O sea que eso también puede ser que algunos incluso no lleven el caperuzo, no estén tapados y las túnicas también pues, sean de diferentes colores, ya os digo, depende de la qué cofradía pertenezca. Estoy un poco espeso, de veces que me atranco, no, disculpadme. Bueno, y luego hablamos de la Feria de Abril. La Feria de Abril, esto normalmente en la Semana Santa se produce siempre, bueno, normalmente no, se hace Semana Santa en meses de marzo o abril, depende de cómo caiga el año, y luego, normalmente, pasadas 2 3 semanas, comienza la Feria de Abril. Lo marca un poco siempre el calendario de la Semana Santa. Entonces, la Feria de Abril siempre va a ser posteriormente y, por ejemplo, la más famosa, la más conocida, estamos hablando de la Feria de Abril en Sevilla. Es un recinto ferial muy grande en el que bueno, hay diferentes casetas, no sé si podéis apreciar un poquito en la parte de atrás, donde la cabeza del caballo atrás, bueno, son casetas en las que la gente se reúne para celebrar, simplemente bueno, pues tomar con los amigos, para tomar un vino, para tomar un jamón, bueno, raciones de comida, ¿no? Véase bueno, los platos que hemos visto anteriormente, de pescadito frito, de tortilla de camarones, en fin, en torno simplemente a la música, al baile, bailar sevillanas, un ambiente de fiesta total. Y bueno, siempre el ambiente de fiesta hasta altas horas de la madrugada. La historia de esta Feria de Abril es que esas casetas las hay públicas y en su mayoría son privadas, es decir, si no conocemos a nadie de que pertenezca a esa caseta, no tendremos ocasión de poder asistir o de poder visitar la caseta. Pero básicamente, bueno, pues es un lugar de una feria en las que bueno, hay atracciones también y para que los niños puedan montar y las mujeres, pues ese es el traje típico, el traje de flores o el traje de Faralaes o el traje lunares en las que bueno, van a ir vestidas para la ocasión, o sea, festividad. Y ahora sí, vamos a comenzar el viaje, nuestro itinerario, el itinerario de hoy en Sevilla. Vamos a hacer un viaje redondo, comenzando y finalizando en Sevilla. Y vamos a hacer un recorrido visual por los principales monumentos o los principales puntos que vamos a tener ocasión de conocer en cada ciudad. La idea, como digo, es mostraros y simplemente que os quedéis con una idea de esos principales monumentos y simplemente, bueno, si no lo conocéis, pues que vengáis a verlo porque de verdad que merece la pena. Y si ya lo conocéis, pues bueno, simplemente refrescar esas ideas y el por qué recomendar a vuestros pasajeros. Yo siempre digo, y que también creo que es interesante, y de hecho, bueno, ahí en el Instagram estamos subiendo siempre algunos pequeños vídeos
que hablan, digamos, de nuestros itinerarios de manera visual, que podéis desde ahí compartirlos con vuestros pasajeros y simplemente es una manera, no para vender nada, no es momento de vender nada, pero simplemente, bueno, de ir abriendo boca, es lo que hablábamos al inicio, de esas ganas de volver a viajar. La gente ya está harta de estar en casa sin poderse mover o aburridos ya de tanta incertidumbre, tanto miedo y bueno, pues simplemente soñar un poquito y abrir boca y pensar en nuestro próximo viaje. Bueno, ¿por qué no? ¿No? Simplemente, bueno, pues este recorrido es muy buena opción y como decía, que me rollo. Vamos a comenzar en Sevilla. Lo que estáis viendo en pantalla, estamos hablando o vemos que es la Torre del Oro y bueno, Sevilla, que es la capital de Andalucía, es el centro económico y desarrollo de la región, en este caso de la Comunidad de Andalucía, no del país, puesto mal indicado, y sobre todo, bueno, deciros que el casco histórico, bueno, aquí hay dudas entre si es el sexto más grande de Europa, algunos hablan del sexto, otros del tercero, pero bueno, en cualquier caso está es de los más grandes de Europa, el casco histórico que tiene los de Roma, Nápoles, Venecia, Florencia o Génova. Y bueno, lo que hablábamos, la Semana Santa es de fama mundial y como os digo, luego vais a entender por qué. Bueno, lo que estáis viendo ahí, como os decía, es la famosa Torre del Oro, está al margen derecho del Guadalquivir, el río que pasa en Sevilla y que todos los sevillanos bueno, sienten como suyo. Y en este caso, lo que estáis viendo ahí también son esas barcas que vamos a tener ocasión para aquellos pasajeros que así lo deseen, de tomar o dar un paseo después de patear todo el centro histórico. Bueno, qué mejor manera de finalizar con un paseo por el Guadalquivir, en el que vamos a mostrar, vamos a conocer el margen, vamos a ver Sevilla desde el lado derecho, margen derecho y el margen izquierdo donde se encuentra el barrio de Triana. La idea es esa, ¿no? De tener también conocimiento o ver esa parte de Andalucía desde el Guadalquivir. Como decía, la Torre del Oro se la conoce así porque, bueno, se cree que también hay algunas dudas respecto a esto, al nombre, pero sobre todo se cree que es por todos los azulejos que cubrían de color dorado la fachada del edificio. Hoy no queda ninguno, pero bueno, de ahí que se la conozca como la Torre del Oro. Detrás de la Torre del Oro, lo que hay, y aunque no se aprecia bien, sería la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, que luego tendremos ocasión de ver más en detalle. Bueno, vamos a comenzar la visita con nuestro guía local, será una visita en privado y algunos de los puntos que vamos a recorrer a pie, también tendremos la minivan a disposición, va a ser, bueno, este parque, esta Plaza de España está encuadrada dentro del parque de María Luisa y que, bueno, fue diseñada por un arquitecto sevillano con motivo de la exposición iberoamericana del 1929 y sobre todo lo que llama la atención es esta plaza palacio que es única en el mundo, que cuenta con una superficie total de 50.000 metros cuadrados. Es una de las más grandes, o la más, mejor dicho, la más grande, la más imponente de España. Lo que vais a poder ver aquí en esta plaza también, tiene un canal navegable de algo más de medio kilómetro y, bueno, lo que veis también son esos azulejos que están resaltados en grande, esos azulejos que representan las provincias, todas las provincias de España. Como dato curioso, deciros que aquí, en esta Plaza de España, se rodaron muchas películas, pero bueno, hay algunas que llaman la atención, como es Lawrence de Arabia, o también un episodio, una película de Star Wars, episodio 2, el ataque de los clones. Bueno, aquellas personas que les gusta el cine, bueno, pues también hablaros de los reales alcázares y bueno, y enlazando un poco con lo que os digo, cuento la anécdota al inicio, ya que hablamos de cine, pues también deciros que estos reales alcázares han sido escenarios de un montón de películas también, pero bueno, ahora como lo último así que está más de moda era Juego de Tronos, pues también estos reales alcázares han sido escenario del rodaje de bueno, algunos episodios de Juego de Tronos. Bueno, es un conjunto palaciego amurallado que está construido en diferentes épocas o etapas históricas, como muchos de los monumentos que vamos a poder observar aquí en Sevilla. Y bueno, sí deciros también, y para no contaros muchos datos que aburran,
pero bueno, es uno o es de los edificios o de los palacios europeos que sigue estando en uso. Estas residencias de estos reales alcázares son residencias de los reyes de España, de los actuales reyes de España, y cuando viajan a Sevilla no se van a un hotel, se alojan aquí. Así que, como decía, bueno, se convierte en el Palacio Real más antiguo que sigue estando en activo en Europa. Bueno, hablaros un poco también del interior, en este caso pues, del patio de la Doncella, que es, digamos, el que divide y organiza la zona pública del palacio. Y aquí hay un nombre, digamos, tiene especial importancia dentro de estos reales alcázares y es Pedro I de Castilla, que en el siglo XIV, bueno, decide hacerse un palacio dentro del actual Alcázar Real. Y aprovechando algunas estructuras, se hace un palacio dentro del palacio. Y como dato curioso también, bueno, deciros o hablaros de esos baños de María Padilla. ¿Quién era María Padilla? Ponemos ahí. Bueno, María Padilla es la amante de Pedro I de Castilla y pues, esta amante bueno, tenía esos baños ahí, están en el sótano, en la parte baja del edificio, y en este caso sí deciros que, bueno, que se construyeron los siglos XII y XIII y que, bueno, también, al igual que toda la estructura de los reales alcázares, pues sufrió diferentes modificaciones. Lo más importante es lo que estáis viendo, es la bóveda de crucería y, bueno, también interesante, y hablar que aquí es lo que interesa seguro, el tema de los chascarrillos de Pedro I y María Padilla. Dicen que era una mujer muy bella y que se paseaba desnuda camino de esos baños. Y sobre todo lo que bueno, llama más la atención es que Pedro I obligaba a todos aquellos que pidiesen audiencia con él, antes de dirigirle alguna palabra, debían beber las aguas donde se bañaba María Padilla. Así que fijaos lo curioso de todo este tema y, bueno, también deciros que la ubicación, como decía, estaba siempre bajo las estancias reales y, bueno, se utilizaba también para la conservación de alimentos porque, bueno, permitía que la temperatura pues, bajara en su interior con respecto al exterior pues hasta 10 grados. Así que, bueno, era, como digo, el lugar donde también se almacenaban los alimentos del Alcázar. Bueno, hablamos, como no podía ser de otra manera, de la Catedral de Sevilla, que también se la conoce como la Catedral de Santa María de la Sede. La catedral gótica más grande del mundo y el tercer templo cristiano tras el de San Pedro de Roma y San Pablo en Londres. Bueno, en este caso, deciros también y que ha sufrido diferentes digamos, remodelaciones, pero sobre todo aquí hay dos elementos fundamentales y el icono de la ciudad de Sevilla es la Giralda. La Giralda, que es la torre del campanario de la catedral, en su día fue la torre más alta del mundo, con casi 100 metros de altura y, como decía, pues, la imagen más famosa de Andalucía y también bueno, de la región, ¿no? De la ciudad. Está construida en dos cuerpos diferentes y aunque bueno, están perfectamente unidos, mostrando, como decíamos al inicio, sobre todo todo ese crisol de culturas que había o que existen en la ciudad. El cuerpo es musulmán, que es el más antiguo, y luego, por otro lado, tenemos hacia abajo y luego pues, también se corona bueno, con la parte de arriba de la giralda, el giraldillo, que se llama, que es el cuerpo cristiano o el campanario que remata la torre. Bueno, como no podía ser de otra manera, está declarado patrimonio también de la humanidad y, bueno, pues uno, como decía, de los edificios más representativos, junto con también esta plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla. Para aquellos que lo pregunten, no tengan dudas, deciros que es una plaza que sigue estando en uso. En España todavía hoy por hoy siguen estando legalizadas las corridas de toro. Hay mucho debate con todo esto, pero sí deciros que, bueno, hoy por hoy se siguen realizando corridas de toros y sobre todo, bueno, en la Feria de Abril, que hablábamos al inicio, pues, bueno, se sigue haciendo aquí. Es el coso taurino
más antiguo de España y pues es la sede de las corridas, ya os digo, en esta feria de abril. Sí deciros también que su construcción total, porque se hizo en tramos, tardó casi 100 años en realizarse, digamos, porque se fue haciendo por tramos hasta que se cerró completamente la plaza, como digo, casi 100 años después, y bueno, quedando finalmente bueno, construida 2/3 partes en piedra y el resto está hecha en madera. Bueno, también uno de los barrios más representativos de Sevilla. Si vamos a Sevilla, algo que no nos podemos perder y que tenemos que hacer y que tenemos que visitar y patearnos, como se suele decir aquí en España, es decir, andar, verlo a pie, es este barrio de Triana. Este barrio de Triana que dicen que es una ciudad dentro de la ciudad de Sevilla, al otro lado del río Guadalquivir, que hablábamos antes, y aquí lo más interesante, sobre todo, vais a ver y vais a descubrir la Sevilla más auténtica. No quiere decir que, digamos, el centro histórico de Sevilla no lo sea, pero aquí vais a ver y vais a disfrutar de una ciudad y de un ambiente que pocas veces vais a encontrar en otras ciudades del mundo. Estamos hablando, bueno, pues en estos bares nos podemos encontrar que estemos tomando una cerveza y alguien se arranque a cantar por bulerías o que se arranque a cantar flamenco, bastante común. Hay mucho arte y mucha guasa, como se suele decir, y para que entendáis un poco pues, cómo es el andaluz, luego también va por regiones, algo así en Argentina equiparable podría ser el cordobés de Argentina, ¿no? En cuanto a digamos, a la gracia que pueda tener, son gente que suele ser siempre bastante bromista y contar chistes y demás. Entonces, bueno, sí hablaros de este barrio, que como digo merece la pena visitar y porque vamos a tener ocasión de ver un barrio auténtico. Y bueno, también es una de las cunas del flamenco. Aquí nace, se cree que bueno, fue uno de los sitios donde comienza o nace el flamenco, porque este barrio bueno, se empieza a formar por toda esa gente que llegaba a la ciudad de Sevilla y no podía permitirse quedar en la ciudad, tenía que irse fuera de la ciudad y se establecen bueno, asentamientos en los que bueno, finalmente pues, se acaba construyendo, como decía, una ciudad dentro de la ciudad. Bueno, opcionalmente este día tendremos ocasión, si así lo queremos, de poder visitar o asistir a un show flamenco. Igualmente también en Granada, yo siempre recomiendo también, como no, visitar una zambra, una cueva gitana, donde tendremos ocasión de ver también el baile de los gitanos auténticos bailar el flamenco y bueno, es una auténtica pasada si sois amantes o si os gusta un poquito. ¿Vale? Esto es igual, vendría a ser como el tango para el argentino, te tiene que gustar. Pero bueno, igualmente muy recomendable para los clientes porque también va a ayudar a mejorar sobre todo bueno, nuestra experiencia de viaje, ¿no? Eso que está ahora tan, ¿no? Las experiencias. Pues sí, efectivamente nos va a ayudar. En Sevilla, ¿dónde nos vamos a alojar? Aquí, fijaros, tenemos nosotros la hotelería que hemos previsto es esta, pero ¿qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que amoldar o nos tenemos que quedar con estos hoteles? No, mucho menos. Podemos también modificar la hotelería que nosotros estamos ofreciendo y según las necesidades, si queréis hotelería de 5 estrellas, si queréis otros hoteles porque el cliente los conozca o porque bueno, no os gustan estos, no hay ningún problema. Nosotros ofrecemos 2 hoteles 4 estrellas bien ubicados, uno en la zona del Parque María Luisa y otro, el Sevilla Center, próximo cerca de la plaza de la estación de tren de Santa Justa y que está a pocos minutos del centro histórico, en ambos casos hoteles modernos, todas las comodidades, restaurante, gimnasio, piscina, o sea, que no hay ningún problema. Y también el caso de Sevilla Center necesita también del centro histórico. Y desde ahí, día 2, nos vamos a Jerez de la Frontera. Ya vamos a entrar a la provincia de Cádiz. Fijaos el recorrido. Estamos hablando de Sevilla a Jerez, 1 hora, de Jerez a Sanlúcar, 25 minutos, y de Sanlúcar a Cádiz, estamos hablando de 35 minutos. O sea, distancias cortitas que nos van a permitir pasar poco tiempo en la carretera y disfrutar y conocer bien las ciudades, que lógicamente es de lo que se trata. Aquí no se trata de meter muchas ciudades, de hacer un itinerario muy condensado, porque si luego al final el cliente no tiene tiempo de disfrutar y de conocer bien las ciudades, pues bueno, creo que no merece la pena. Entonces, aquí lo que se trata es simplemente que, bueno, incluir las ciudades más representativas y las que a nuestro entender más puede disfrutar el pasajero y, lógicamente, bueno, pues siempre con rigor técnico, ¿no? Que nos permita hacerlo disfrutando.
Y en este caso, bueno, desde Sevilla vamos a madrugar, nos vamos a ir hacia Jerez de la Frontera, y en Jerez de la Frontera, deciros, pues eso, que entraríamos ya en la provincia de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, también de Cádiz, hasta llegar a la ciudad de Cádiz. Esta ciudad, la ciudad de Jerez de la Frontera, que es conocida como la capital del vino, por el famoso vino de Jerez, ya que, bueno, está ubicada en una zona que es bastante fértil, sobre todo para la agricultura, y también una zona ganadera. También, bueno, otra de las señas de identidad de esta ciudad, de Jerez de la Frontera, estamos hablando de, sobre todo, del caballo. Tiene, bueno, como principal atractivo la crianza del caballo cartujano o del caballo jerezano. No sé si tengo, bueno, está, luego os lo enseño, está creo que en la siguiente diapositiva, y sobre todo porque, bueno, se viene criando desde el año del siglo XV, perdón, y que, bueno, pues, también vamos a tener ocasión de poder visitar o de conocer la Real Escuela de Ecuestre de Jerez. Pero bueno, dentro de este itinerario, ¿qué vamos a tener ocasión de visitar? Aparte de la ciudad, que os digo, mucho que ver, también vamos a tener ocasión de asistir o de visitar una bodega, hacer una cata, una degustación de esos vinos, famosos vinos de Jerez, en los que aquí, sobre todo, lo interesante para ayudarnos a conocer estos secretos, los secretos de estos vinos, y que le dan ese toque, o son conocidos sobre todo, como decíamos, gracias al clima, y que, bueno, va a permitir una uva rica en azúcares y que, bueno, va a resultar un vino dulce, lo que hace, lógicamente, ya sabéis que cuanto más azúcar tiene un vino, más graduación alcohólica tiene. Pues en este caso, para conocer un poquito las diferentes variedades de vino de Jerez y la solera que tienen. Cuanta más solera, bueno, más añejo o más antiguo es el vino. Y la solera, bueno, que es el recipiente donde se pone y donde se deja que ese vino repose. Bueno, así que todo eso, todo ese proceso, todo ese conocimiento tan interesante, y en esas bodegas tan antiguas, vamos a tener ocasión de poder conocer también Jerez desde ese punto, el vino. Y luego, como os decía, ese espectáculo que también está incluido dentro no será la bodega de tío Pepe, pero bueno, en función también de la disponibilidad, hay varias bodegas con las que hablamos, pero bueno, el tío Pepe no, en esta ocasión no es de las, digamos, más bonitas de ver. También, como decía, ¿cómo bailan los caballos? La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, vamos a tener ocasión de poder disfrutar de un espectáculo, esto sí o sí, hay que verlo. Fijaros que esa foto, para que un caballo sea capaz de hacer eso, son muchos años de trabajar con los animales, y bueno, aquí, bueno, el cuidado y el trato que se les da es increíble, y para poder ofrecer esos espectáculos que hay de doma en doma clásica del caballo, y que también pues, merece la pena que conocer esta ciudad por esta Real Escuela de Caballos. Y bueno, desde ahí, desde Jerez de la Frontera, nos vamos a otro pueblecito de Cádiz, bastante conocido también, sobre todo, y que bueno, se visita mucho por los españoles. Entramos, como decía, en la provincia, en estas zonas de Cádiz, mirando al mar, zonas de playas, en las que si el aire respeta, bueno, pues no hay aire de levante que levanta todo el polvo, toda la arena, y que no se puede estar en la playa. Si el aire respeta, las playas merece la pena que conozcáis. Son unas playas increíbles y que, bueno, como os decía, los españoles demandamos bastantes. Digamos, el destino de playa por excelencia hoy en día es uno de los destinos, ¿no? La provincia de Cádiz, en Andalucía. Hay otras en Andalucía, pero bueno, quizás de las mejores playas que podáis encontrar en Andalucía, y también de Huelva. Y aquí lo curioso también, o lo interesante de Sanlúcar de Barrameda, bueno, sobre todo, es el espectáculo que hay, las carreras de caballo que se hacen en la playa. Sobre todo es en el mes de agosto donde se hacen, y que también es un espectáculo que merece la pena visitar, por eso lo hemos remarcado aquí. Así que, bueno, siempre pagando el precio del calor, aunque bueno, estamos hablando de Cádiz, que al estar muy cerquita del mar, pues bueno, no hay excesivo calor. Otra cosa es Sevilla, Córdoba o Jaén, ¿vale? O Málaga, dependiendo de la región, de la zona. Y desde Sanlúcar de Barrameda llegamos, en este caso, ya a la ciudad
de Cádiz. Cádiz, bueno, como sí, decir, no sé si alguien conoce, se llama, o es conocida por la tacita de plata y, bueno, aquí básicamente una ciudad que vive sobre todo del sector servicios, del comercio, del turismo y que también, y como os decía, bueno, pues esas playas que están tan de moda. Y, bueno, más allá de eso, bueno, sobre todo es un destino para el mercado público español, cada vez más se va conociendo ya para público internacional y eso, pues lógicamente hará que continúen, desgraciadamente, subiendo los precios si recomendáis este destino a vuestros clientes. Sí deciros que, bueno, pues en este caso, en la ciudad, lo que vamos a tener ocasión tendremos opción de alojarnos. Tenemos previsto el trip, pero también parador, pero bueno, en este caso el trip que es más moderno, está reformado, donde tenemos ocasión de alojarnos en la ciudad de Cádiz en el trip. Igualmente, insisto, si queréis o si quisierais cambiar el alojamiento, no habría ningún problema. Y desde ahí, desde Cádiz, día siguiente, vamos a entrar ya de lleno, vamos a ir hacia la Sierra de Grazalema y vamos a tener ocasión ya de entrar a Arcos de la Frontera, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Ronda, vamos, a los pueblos blancos. Cádiz Arcos, hablamos de 45 minutos, Arcos de la Frontera, ponemos Arcos solamente porque no cabía, o sea, Arcos de la Frontera, Grazalema son 45 minutos y Grazalema, Setenil de las Bodegas son 32 kilómetros, 46 minutos, ya son carreteras, digamos, puertos, son carreteras de doble sentido, no son autopistas, por eso vamos a tardar un poquito más, carreteras de montaña. Y Setenil Ronda, hablamos de 24 minutos. Lo interesante aquí será, bueno, pues un sube y baja, digo yo, de vehículo para tener ocasión de ver pues, todos estos pueblecitos. Siempre la pregunta es, ¿por qué pueblos blancos? Bueno, pueblos blancos, pensad, y estamos hablando, como os decía al inicio, de que Andalucía es una de las regiones más calurosas de España. Aquí, cuando el sol pega, pega bien, y lo que se trata, sobre todo en las casas, es de eso, de pintar las fachadas de cal blanca. Eso hace que bueno, la luz solar se refleje, no la absorba la fachada del edificio, que eso haría que bueno, la casa adquiriera más temperatura. Entonces, el blanco, sabéis, bueno, que es el color que menos calor absorbe, pues en este caso por eso se pinta de color blanco y por eso se hacen famosos estos pueblos, que también los hay en Extremadura, no solo en Andalucía, pero bueno, el nombre lo han tomado, en este caso, los pueblos andaluces y, bueno, realmente también un poco por la estética que tienen. Aquí hay algo curioso y es bastante frecuente. Ejemplo, y os cuento así una anécdota personal, si me lo permitís. Por ejemplo, en mis padres que son de Extremadura, pero esto es aplicable a cualquier pueblecito de estos, en Andalucía lo que al final entras es una especie de competición, porque si tú tienes tu casa y digamos que tus vecinos la tienen encalada, porque esto se encala todos los años, se pinta de cal, ¿vale? Con el paso de los tiempos, ya saben, las lluvias, el frío, las inclemencias meteorológicas, la pintura, pues lógicamente se va desprendiendo y la fachada va adquiriendo un aspecto envejecido, que hay que mantener, lógicamente. Bueno, aquí lo que puede mucho es la presión de los vecinos, en el sentido de, bueno, que no seas tú el que tenga la peor fachada o que tenga la fachada envejecida y por eso siempre la gente se va a cuidar mucho de tener siempre la fachada bien encalada, bien pintada, ¿vale? Así que, bueno, ya os digo que eso lo he visto en Pueblo de Extremadura, que mis padres andan allí y siempre pues había que tener cuidado, por así decirlo, para que, bueno, los vecinos pues no te miraran de aquella manera, ¿no? No tener la fachada mantenida. Y bueno, esa es la idea. Entonces, pues adquieren la fama, pueblos blancos y en contraste también, pues en este caso, vemos Arcos de la Frontera, pero por ejemplo en Grazalema se aprecia mejor, aquí tenéis, bueno, pues esos tejados también, color rojizo y, bueno, pues estáis viendo un amanecer en el pueblo de Grazalema, ya sabéis, bueno, pues así van a ser todos los pueblecitos, en este caso Grazalema, también Arcos, los pueblos, según dicen, más bonitos de España, y por ese toque, por ese aire que le da, ¿no? de esa particularidad de todo blanco, de los tejados, ese orden, esa limpieza, ¿no? También viven de ello, lógicamente, ya se cuidan mucho de que esté bonito. Y como decía, Grazalema, que es uno de los pueblos con mayor índice de pluviosidad
de España. Aquí sí nos tenemos que quedar o así como algo significativo o que llame mucho la atención. Bueno, también aquí en Grazalema es importante porque está en medio de la serranía y también de aquí se pueden hacer unas rutas por toda la serranía impresionantes. Estaríamos en pleno centro Sierra de Grazalema y los paisajes son espectaculares. Si tenéis tiempo, el cliente tiene tiempo, yo recomendaría hacer alguna noche más aquí, porque de verdad que merece la pena desde aquí hacer excursiones, pensando en la naturaleza. Y hablamos de 7.000 de las bodegas. Fijaros, este pueblo, 7.000 de las bodegas, bueno, es de las más singulares de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz y sobre todo, bueno, lo que hace interesante es, pues eso, el entramado urbano que estáis viendo en pantalla. A la derecha podéis ver en forma de anfiteatro, ¿vale? Y lo que le hace curioso es eso, está en un pueblo que está escarbado o que digamos, ha crecido sobre todo a diferentes niveles y situándose bajo la roca, sobre las rocas, en plan anfiteatro, unos debajo de otros, como decimos. Y insisto, que veo que lo seguís preguntando, lo he remarcado, por supuesto, se pueden añadir noches adicionales. Estamos hablando de un itinerario en privado, lo podéis personalizar, lo podéis armar de tal manera, si queréis digo, noches, cambiar algún hotel, añadir servicios, sin ningún problema. Eso se lo pedís a Habitur y sin ningún problema lo vamos a cotizar. Pero bueno, fijaros el detalle de este pueblo y que, bueno, bastante curioso, la foto central se aprecia mejor. Bueno, pues la gente está sentada en la terraza, la foto de la izquierda, y veis como la roca, bueno, está muy presente esas cuevas durante todo el recorrido, todo el pueblo, y es lo que le da esa particularidad. Bueno, me estoy enrollando un montón, no quería enrollarme tanto, pero bueno, es que hay tantas cosas que contaros que yo creo que, bueno, que merece la pena al menos estos detalles para que los tengáis en cuenta. Vamos a ir a la ronda, nos vamos a alojar fijaros, nosotros hemos previsto el Catalonia Ronda, fijaros las vistas, no es un montaje. Desde la piscina del Catalonia, fijaros las vistas que tenéis. Se ve la plaza de toros de Ronda, las vistas espectaculares. Bueno, estamos hablando de un hotel de 4 estrellas, el que hemos previsto con Satisfy Infinity y también, bueno, sí deciros, bueno, pues que tienen spa, la piscina, así que muy recomendable y porque ya os digo que estamos hablando ya en Ronda de una de las ciudades también más monumentales que vamos a poder disfrutar durante este recorrido. Entre otras muchas cosas, tenemos esos baños árabes, tenemos, pues, es un recinto termal de la época musulmana, es de los que mejor conservados están de la península ibérica y que, pues en este caso, está en la zona del barrio de San Miguel, está a las afueras, pero en su momento está ubicado en lo que fue en su día la Medina musulmana de Ronda. También están las murallas y las puertas islámicas que defendían en época musulmana la ciudad, en una barrera para protegerla contra pues, los ataques. Y bueno, también deciros, porque creo que la tengo aquí a continuación, bueno, será la siguiente. Hablaros de la Plaza de Toros, que también junto a la Real Maestranza de Sevilla es de las más antiguas de España. Y bueno, pues también igualmente se siguen realizando corridas de toros también, que bueno, es una de las cunas de la tauromaquia moderna y pues, una ciudad también con mucha tradición de caballería. Y aquí, bueno, pues, realmente lo más interesante, lo más llamativo es este puente nuevo. Aquí, bueno, también no lo he dicho, lo vamos a hacer en la visita, aunque le ponen en la pantalla, vamos a hacer la visita con guía local y aquí, bueno, tendremos ocasión también de ver este puente con casi 100 metros de altura, ese puente nuevo que tardó en construirse 40 años y que, bueno, la verdad que se hablan de años, así como el que no quiere la cosa, pero claro, imaginaos en la época, ya por el 1700, tardar 40 años en construir semejante puente, pues claro, era toda una odisea y sobre todo, pues bueno, junto con la Plaza de Toros de la Maestranza, es, digamos, el alma o el símbolo de la ciudad. En este caso estamos hablando de, como os decía, un puente de casi 100 metros de altura y lo que permite o lo que permitió fue unir la ciudad y en este caso
permitir, mejor dicho, más que unir, permitir la expansión de la ciudad. Las piedras que se utilizaron estaban en ese tajo, en ese corte que hay por donde pasa el río Guadalquivir, y se utilizaron esas piedras, y ya os digo que están abajo, para levantar este puente y permitir, bueno, pues, el crecimiento de esta ciudad. Y también lo interesante, lo peculiar, lo llamativo es, sobre todo, son sus balcones, las vistas desde las casas colgando sobre el mismo borde del precipicio. Seguro que habéis visto fotos, también auténtica pasada. Bueno, y desde ahí, desde Ronda, terminamos nuestra visita. ¿Y dónde nos vamos? Vamos a ir a Granada. Granada tenemos 2 horas de camino y, bueno, no sé si alguien no sabe lo que hay en Granada porque resulta que Granada es importante o Granada es conocida. Bueno, pues sobre todo aquí lo interesante, ya sabéis, no podía ser de otra manera, bueno, cuento antes la hotelería, igual el Barceló Carmen, un hotel que está también en el centro, enfrente tenemos el Corte Inglés. Así que, bueno, cuento este detalle porque sabe que la gente luego siempre me pregunta y, bueno, la gente quiere saber si hay algún mall, algún shopping, bueno, pues simplemente para hacer alguna compra. Justo enfrente tenemos el Corte Inglés en el centro, habitaciones reformadas, con piscina y, bueno, el gimnasio. Al Palacio de la Alhambra, ya sabéis, siempre decimos, recomendamos reservar o hacer la reserva, y si estamos pensando en visitar, hacerlo con mucha antelación. Hay siempre muchos problemas de disponibilidad para visitar la Alhambra. Es uno de los monumentos más visitados del mundo y, bueno, en este caso, bueno, vamos a tener ocasión de hacer nuestro recorrido de la ciudad con guía local y, en el caso de individuales no vamos a tener tanto problema, o quizás sea más fácil, vamos a decirlo así, que si vamos con un grupo. En los grupos generalmente hay muchos problemas para conseguir disponibilidad de las entradas. Así que siempre es recomendable de un año para otro. Si ya sabemos la fecha en la que vamos a ir, cuanto antes reservemos la entrada a la Alhambra, pues mejor. Porque sí o sí, si vamos a la Alhambra, perdón, si vamos a Granada, sí o sí hay que visitar la Alhambra. Eso, vamos, está claro. Bueno, sí deciros, y así, bueno, contaros alguna cosilla, que bueno, que en este caso está dominada por esos muros de color rojizo y, bueno, de ahí también se le conoce como el Castillo Rojo y, bueno, de ahí la traducción, porque por la corrupción del árabe finalmente se conoce como el Palacio de la Alhambra, que viene el Kulat al-Amra o algo así, vendría a ser eh, la traducción o la corrupción, como pasa muchas veces, pues al final se queda como la Alhambra, ¿no? Que es Castillo Rojo. Bueno, en este caso, sí deciros también que esta Alhambra está frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba, esos barrios donde os comentaba antes, que tendríamos ocasión de poder visitar la Zambra gitana para conocer un poquito más en detalle lo que es el flamenco, los bailes gitanos y que merece la pena también, muy recomendable que se los comentéis a vuestros pasajeros. Sobre todo, aquí de los puntos más interesantes a poder visitar son los palacios nazaríes dentro de este entramado de palaciego, palacios nazaríes. También tendríamos, en este caso, como no podía ser de otra manera, es el patio de los leones, recientemente restaurado y que, bueno, es uno de los lugares o el lugar más conocido de la Alhambra y que, bueno, en este caso el nombre del patio de los leones, como ya estoy viendo en la imagen, pues se debe a eso, ¿no? A esos 12 leones que sujetan esa pila que hay, esa fuente que hay y que, bueno, pues todo el patio que está decorado en mármol y que, bueno, pues es sobre todo una muestra de la escultura musulmana. Bueno, desde ahí nos iríamos a los jardines del Generalife, esos jardines que, como veis, unos jardines discretos, sencillitos y que, bueno, los hacen simplemente para retirarse, en este caso, de la vida, digamos, oficial. Sus antiguos moradores, pues, bueno, se construyeron, decidieron hacer estos jardines del Generalife en la Alhambra y simplemente, bueno, para escapar un poco de la vida oficial, pues se venían aquí a resguardarse. Así que fijaros que sencillez, pero bueno, comparado con el conjunto palaciego de la Alhambra, pues sí, sí lo es, pero bueno, igualmente es una auténtica pasada perderse por estos jardines del Generalife.
Ya os digo, si no conocéis Andalucía, próximo viaje, tenéis que ponerlo ahí en la agenda, es visitar Andalucía, sí o sí. Evitar julio y agosto, ¿vale? Hay menos gente, pero hace un calor insoportable. Pero ya lo decía Guillermo al inicio, en cualquier caso, cualquier fecha es buena porque no es una zona donde haga especialmente frío, ¿vale? O sea que yo la última vez que he estado estaba en noviembre y hace una temperatura agradable, así que para ir con una chaqueta no muy fina, un chubasquero y perfecto. Bueno, también otro de los puntos que vamos a poder tener ocasión de visitar será la Catedral de la Encarnación, que está en pleno centro de la ciudad y que, pues, en este caso, se hizo con pleno expreso deseo, quería decir, mejor dicho, de la reina Isabel y que, bueno, donde estuvo, en este caso, la mezquita mayor, que más tarde fue la iglesia de Santa María del Lao. También deciros que, bueno, es una estructura gótica y dentro del interior estamos hablando que es estilo renacentista, siempre manteniendo esa planta gótica. Y también lo interesante de aquí es el tesoro de la catedral, se guarda en lo que antes fuera la sala capitular y que hoy pues, guarda sobre todo ornamentos y alhajas de gran valor. También importante el barrio de la zona de la Alcaicería y que bueno, se designa, en este caso, zona o la institución comercial por los edificios que la componen, pero sobre todo bueno, pues un mercado y en el que sobre todo se comerciaba con seda, era lo que habitualmente se vendía. Era un mercado cerrado que estaba bien protegido y, como digo, muy cerquita de la catedral, que viene siendo un zoco. Y también hay bueno, esa plaza de la Romanilla, conocida también por la plaza de las Palmeras, y todo pues en la misma zona de la catedral. Llena de restaurantes, llenos de bares, o sea que bueno, para comer sería ideal tener ocasión de poder eh, recomendar algunos de los restaurantes que hay en esta zona. Y desde Granada, así, nos vamos a ir a la provincia de Jaén. Vamos a pasar por Jaén. No vamos a hospedarnos en Jaén, nos haremos Baeza y Úbeda, la provincia de Jaén, y llegaremos a Córdoba. Estamos finalizando nuestro recorrido. Vamos a hacer, total, desde Granada a Baeza es 1 hora y media. Desde Baeza a Úbeda son unos 14 minutos. Y desde Úbeda a Córdoba estamos hablando de 1 hora 35 minutos, 150 kilómetros. Bueno, lo más interesante, sobre todo, tanto Baeza como Úbeda, ciudades históricas, ciudades bueno, que viven, parte lógicamente del turismo, también viven, como os decía, del aceite de oliva. Los mejores aceites de oliva los vamos a poder encontrar aquí, en la tierra, en Jaén. Y bueno, sí deciros bueno, algunas muestras, por no enrollarme mucho y contaros, pero sí para que tengáis una idea de uno de los edificios más representativos de ambas ciudades, pero sobre todo aquí lo interesante es el alojamiento que vamos a tener en Córdoba, las casas de las juderías, y en este caso, bueno, tendremos ocasión de alojarnos en un antiguo también recinto palaciego que se ha adaptado y que se transforma en hotel del pleno centro y que está muy cerquita de la catedral, catedral de Córdoba. Y como no podía ser de otra manera, pues ya llegamos, estamos en Córdoba, vamos a hacer nuestra visita con guía local y vamos a tener ocasión pues, de poder visitar ese puente romano, vamos a tener ocasión de visitar la catedral o la mezquita catedral, también yo siempre digo mezquita, bueno, hay siempre mucha polémica con esto, que si es mezquita, que si es catedral de la mezquita, que si es la mezquita de la catedral, pero bueno, ahora vamos a ver alguna imagen, yo creo que muestra un poco, aquí tenéis, para que vosotros penséis si es más mezquita o es más catedral, pero sobre todo, bueno, es brutal esto verlo dentro, te quedas extasiado, es impresionante de verdad. Esta ciudad a mí me fascina, es una ciudad chiquitita, es una ciudad que merece la pena igual perderse y descubrirla y donde sí o sí tenemos que visitar y vamos a visitar en este recorrido. Estamos hablando pues este interior de la mezquita con patio de los naranjos, que también tendremos ocasión, porque esta es, digamos, la antesala, lo que es la entrada al,
a esta mezquita y que es el monumento más importante de todo Occidente Islámico y uno, me dicen, de los más asombrosos del mundo. Sobre todo, bueno, pues la historia de este edificio se resume pues en la evolución del estilo omeya en España, pero es que además tiene estilos góticos, tiene estilo renacentista y tiene estilo barroco de la construcción cristiana. Así que, bueno, es una auténtica pasada. Tiene en total son 20, no llega a 25.000 metros cuadrados y en el interior lo que está viendo son ese bosque de columnas y de arcos y donde destacan sobre todo el mihrab con las inscripciones del Corán en oro y también los mosaicos tan impresionantes que hay. Y bueno, en el año 1520 aproximadamente, bueno, es cuando acoge pues, la zona en catedral cristiana que se construye tras la Reconquista. Bueno, así, ya os digo, es que es una pena porque verlo así tampoco nos transmite mucho, pero bueno, simplemente para que tengáis una idea y veáis también otras cosas interesantes de Córdoba, los jardines del Alcázar, los reyes cristianos y también, y como algo llamativo, esto, la decoración de los patios de Córdoba es un certamen floral que se hace en el mes de mayo, y que, bueno, pues en este caso, pues, estos patios de Córdoba, sobre todo, por deciros que debido a la climatología, aquí también muy presente el tema de sequedad y ser tiempo caluroso, pues los habitantes de la ciudad, primero los romanos, luego después los musulmanes, bueno, pues adaptaron las casas a esas necesidades, ¿no? De la climatología, centrando la vivienda en torno a un patio. De esta manera, bueno, pues, tenían una fuente en el centro y en muchas ocasiones un pozo que recogía ese agua de lluvia, bueno, que está viendo ahí en la imagen, y bueno, pues en este caso los musulmanes luego readaptaron ese esquema, dando entrada a la vivienda, como decía, pues desde la calle a través de este patio, de este zaguán, y colocando vegetación alrededor para aumentar bueno, esa sensación de frescor. Los patios de Córdoba, como os decía, bueno, sobre todo viven máximo esplendor, el máximo apogeo en la primera quincena de mayo. Aquí estaríamos hablando que estamos en plena primavera y bueno, pues se hace el certamen floral de los patios cordobeses, que son patrimonio de la humanidad, este certamen, y los propietarios de todos los patios que participan en este concurso, pues abren sus patios y el público, bueno, podemos entrar a visitarlos libremente. Ese patio. Y luego también tenemos el barrio judío, que bueno, que el barrio judío de Córdoba, que está en la zona del casco histórico y que bueno, también está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y bueno, pues es presenta el típico trazado islámico con dos calles transversales, centrales y un laberinto, en este caso, que caben muchas veces en típicos callejones sin salida y que de verdad también os digo que sí o sí hay que perderse por ellos. Auténtica maravilla. Y desde ahí, desde Córdoba, vamos a llegar al final del recorrido, vamos a tener alojamiento en Sevilla, vamos a tener una hora, 35 minutos aproximadamente de recorrido y desde ahí, desde Sevilla, tendremos alojamiento y finalizaríamos el recorrido o bien tendríamos la posibilidad de añadir también noches adicionales si así lo quisiéramos o empezar.